Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. El tema de hoy, 10 principios para elegir un fondo de inversión. Establecer el objetivo, el por qué. Lo primero a tener claro, antes de lanzarse a invertir, es el objetivo de la inversión, el por qué. ¿Por qué uno decide finalmente invertir en el exterior? Establecer los objetivos es fundamental para determinar cuál es el mejor camino y la mejor estrategia de inversión para alcanzarlos. Porque una persona de 60, 65 años, por ejemplo, no va a invertir con los mismos plazos o exposición al riesgo que una persona de 35. Mientras la primera probablemente esté más preocupada por preservar su patrimonio y asegurar su jubilación, o financiar la carrera universitaria, deportiva o artística de los hijos o incluso de los nietos, lo hará probablemente en un plazo relativamente más corto, mientras la segunda puede permitirse establecer un horizonte de tiempo más extendido y al mismo tiempo más arriesgado en busca de incrementar el tamaño de su patrimonio. Definir el monto a invertir. Cuanto más grande sea el monto a invertir, mayor será la necesidad de diversificar el portafolio de inversión y de buscar apoyo de profesionales expertos. Si el monto a invertir es demasiado pequeño, no va a haber incentivo alguno de trabajo para quienes podrían ayudarnos a invertir, lo cual incluye asesores independientes, gestoras de fondos de inversión o bancos privados que ganan comisiones por hacerte ganar dinero. El horizonte temporal y el interés compuesto. Otro elemento fundamental a determinar es el horizonte temporal de la inversión y las expectativas de rentabilidad que uno busca. Si se piensa invertir en bolsa porque está de moda, porque todo el mundo lo está haciendo o porque uno piensa que va a forrarse en cuestión de solo algunos días, semanas o meses, sería un grave error. En todo caso, la mejor inversión es aquella que requiere de mucha disciplina y paciencia, es decir, la que tiene mayor horizonte temporal posible. Además, en este mismo sentido, la tasa de interés compuesto juega un rol preponderante a largo plazo. Mientras el interés simple es la rentabilidad que tiene un capital invertido en determinado activo, el interés compuesto acumula los intereses devengados y produce una nueva rentabilidad junto al capital inicial. Es decir, la rentabilidad termina compensando la cantidad de tiempo que se ha resistido sin cobrar los intereses. Por tanto, si el mejor momento para invertir fue hace 10 años, el segundo mejor, sin lugar a dudas, es hoy mismo. Determinar el perfil de riesgo y el nivel de conocimiento. Determinar el perfil de riesgo depende del nivel de conocimiento que uno tenga sobre distintos conceptos y herramientas de inversión. Hoy en día, por las mismas reglas regulatorias que imperan alrededor del globo, y sobre todo en Occidente, no solo que uno no puede ni debe invertir en aquello que no entiende ni conoce, sino que tampoco pueden ofrecerle a uno productos demasiado sofisticados y donde las cosas no estén suficientemente claras sobre lo que uno está contratando. De igual forma, todo esto requiere, entre muchas otras cosas importantes, que uno se conozca a sí mismo, que uno sepa si sabe manejar sus emociones, si sabe aguantar ciertos niveles de volatilidad e incertidumbre antes de tomar cualquier decisión precipitada. Invertir por medio de un banco o de una gestora. Dentro de las muchas opciones que existen, es posible invertir por medio de un banco o de una gestora de fondos de inversión independiente o que no trabaja para ningún banco. En la mayoría de casos, y sobre todo cuando se trabaja con banca privada, con un nombre muy importante o muy reconocido, no es posible invertir en todo lo que uno quisiera ni de la manera que uno quisiera, sino que uno está forzado a invertir solamente en los productos financieros y de la manera que ellos ofrecen. Sin embargo, sí que existen bancos privados relativamente más pequeños, que bien pueden ser offshore u onshore, que no solo tienen arquitectura abierta, es decir, que no obligan a sus clientes a tomar sus productos financieros, sino que pueden contratar los fondos de otros bancos si así lo desea el cliente. Estos últimos, además, los bancos privados offshore, muchas veces pueden ser de una calidad mucho mayor que la de los bancos de inversión americanos o europeos convencionales. Luego hablaremos in extenso sobre este asunto de las grandes virtudes que puede tener la banca offshore en particular. Y cuando estos bancos privados con arquitectura abierta permiten contratar prácticamente cualquier fondo a sus clientes, existe la posibilidad de invertir también con fondos privados de gestión activa. Invertir en gestión activa o pasiva.
En términos sencillos, la gestión pasiva consiste en replicar el comportamiento de determinado índice, ya sea del mercado de valores o en bonos, en materias primas e incluso en fondos de cobertura o hedge funds de manera automatizada. Una de las principales ventajas de esta estrategia de inversión en ETFs, como se le suele llamar, es que resulta muy barato, hasta un 90% más barato que la gestión activa, y se puede invertir en ellos desde los $500. Por ejemplo, si uno invierte en un ETF que replique el Dow Jones, uno puede alcanzar rentabilidades anuales promedio de hasta el 7%, que está muy bien, que es lo que suele alcanzar dicho índice. Y si además uno hace aportaciones periódicas, a largo plazo se pueden acumular rentabilidades nada desdeñables. Sin embargo, por muy atractiva que pueda parecer la gestión pasiva, por lo barato que es, lo mejor es hacer un esfuerzo por encontrar gestores de fondos de inversión capaces de no simplemente replicar al mercado, sino que además sean capaces de batirlo. Esto es así porque si bien muchas veces resulta caro invertir en un denominado fondo de autor, está justificado, porque solamente unos pocos son capaces de batir al mercado. Los gestores activos, por otro lado, se caracterizan por buscar distintas maneras u oportunidades de generar rentabilidades antes que nadie en su entorno, de manera permanente, y eso definitivamente tiene un precio: renta fija o variable. Por lo general solemos asociar a la renta fija con seguridad y bolsa de valores con riesgo, cuando esto no tiene por qué ser así necesariamente. Siempre va a existir la idea de que los estados no quiebran, de que no es posible que vayan a la bancarrota. Y aunque yo en lo personal opino lo contrario, yo preferiría simplemente nunca tener que prestarle mi dinero a ningún estado, simplemente porque en determinado momento las garantías de repago son relativamente menores que en renta variable. Veamos solamente el caso de la deuda argentina y los llamados fondos buitre, por ejemplo, y sin ir mucho más lejos. Estar al tanto de la filosofía o método de inversión. En caso de que la inclinación sea por invertir en gestión activa, otra recomendación importante es la de entender muy bien y estar al tanto de la filosofía de inversión que sigue el director o el encargado de fondos de inversión. ¿Cómo ve la economía global? ¿Qué piensa de los bancos centrales? Las criptomonedas. Si está acostumbrado a hacer shorts u operaciones en corto, ¿cuál es su rentabilidad histórica? Si le gusta o no seguir las modas, ¿qué instrumentos está más acostumbrado a utilizar? ¿Cómo construye su portafolio de inversión? ¿Cómo se comporta este portafolio de inversión en altos entornos de volatilidad o en entornos de alta volatilidad? ¿Qué tan pronto se recupera de las caídas? Y un largo etcétera. El aspecto de las comisiones. Por lo general, las comisiones se las paga por superar el benchmark. También es muy importante saber, una vez que se tiene conocimiento más sólido y profundo de todo lo anterior, saber cuáles son las políticas de comisiones, que deberían ser tan altas por cuanta mayor rentabilidad logren los fondos por encima del índice de referencia. Y desde luego, las altas comisiones se las paga a un hombre de carne y hueso que es capaz de batir al mercado de manera consistente, es decir, que puede demostrar rentabilidades históricas sobresalientes de manera consistente. La diversificación. Warren Buffett, por ejemplo, es también muy conocido por su famosa frase de que si uno no concentra sus inversiones, no sabe lo que está haciendo. Y tiene razón, pero Buffett sí que hace una diversificación en el siguiente sentido: ubicar la zona geográfica donde uno va a invertir y por tanto los riesgos que conlleva invertir en esa zona. Él nunca ha mencionado asuntos de carácter político, porque una gran parte de su portafolio está concentrado en Estados Unidos, que tiene una calidad institucional relativamente más sólida que en el resto del mundo. Pero yo creo que los riesgos políticos, que derivan en falta de seguridad jurídica, entre otros aspectos, sí que este aspecto es importante. En este mismo sentido, también es importante determinar la moneda en la que se va a invertir. Hay algunos fondos de inversión que están cubiertos en este sentido, o el sector económico. Estos son fundamentalmente los elementos de diversificación, estos tres principios: el principio de la moneda, la región y al mismo tiempo el sector económico donde uno está invirtiendo. Y finalmente, hay que tener cuidado de la selección de los fondos,
pues si uno decide invertir en más de un fondo, hay que tener cuidado de que estos fondos no estén invirtiendo exactamente en el mismo espacio geográfico, en la misma jurisdicción o incluso en las mismas acciones y compañías, porque esto no estaría orientado en el mejor sentido. Esto solamente significaría tener los activos dispersados y no se estaría diversificando el riesgo. Es más, incluso se estaría corriendo con un riesgo relativamente mayor. Muy bien, eso es todo por hoy. Pronto volveremos con un nuevo episodio relativo a las inversiones o a cómo tomar mejores decisiones de inversión para la preservación patrimonial o protección de activos. Y si alguien cree que de repente he omitido algún principio igualmente importante para la selección de fondos, no olviden dejar su comentario. En el entretanto, buenas inversiones. Un saludo.